Hola, buenas. Soy Alfredo Valdés, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. Estoy especializado en Fisiología Funcional. Tengo un máster universitario en formación del profesorado en la Universidad de León y hoy, en este Día Mundial de la Nutrición, he decidido hacer un webinar sobre un tema que ha sido repetido hasta la saciedad, pero que aún genera dudas y no es para menos, ya que en muchas ocasiones se dan mensajes que, si bien no son contradictorios, son conflictivos. El webinar se titula Proteínas, todo lo que debes saber sobre este nutriente. Quizá el título sea un poco ambicioso por el tiempo del que disponemos, pero voy a intentar dar una explicación sencilla, con conceptos que queden claros y con herramientas prácticas que podéis aplicar en vuestro día a día. En primer lugar, cuando hablamos de proteínas, debemos tener claro qué son las proteínas, ¿no? Las proteínas son un nutriente energético, forman parte del grupo de los llamados macronutrientes, conformados por los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y el alcohol. Las proteínas tienen una función plástica muy perseguida entre ciertos sectores de la población por los efectos que tiene sobre la mejora de la composición corporal, aunque en eso nos adentraremos posteriormente. A nivel estructural, las proteínas son macromoléculas que están compuestas por aminoácidos proteinogénicos. Un aminoácido, a su vez, es un compuesto orgánico que contiene nitrógeno en su composición. Este es el motivo por el cual las proteínas de cualquier alimento en España normalmente se miden a través de métodos de la cuantificación de nitrógeno. Como las proteínas están formadas por aminoácidos que contienen nitrógeno, si medimos el nitrógeno que contiene un alimento, sabremos la cantidad de proteínas que tiene. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que hay aminoácidos que obviamente contienen nitrógeno por su naturaleza química. Sin embargo, no son proteinogénicos, es decir, son aminoácidos que cumplen otras funciones diferentes a formar la proteína, ¿vale? Esto es, cuando se añaden estos aminoácidos, por ejemplo, un preparado alimenticio a base de proteínas, es lo que se conoce como aminospiking. Las proteínas en el organismo forman diferentes conformaciones estructurales, es decir, las proteínas tienen, en función de su grado de complejidad, diferentes estructuras, empezando por una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero bueno, no es algo que normalmente nos sea de mucha relevancia para lo que venimos a tratar en este webinar. Como he dicho, aquí podemos observar los aminoácidos. Esto sería un aminoácido que, cuando se unen varios aminoácidos, formarían un péptido, que son cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces. También tienen diferentes clasificaciones en función de la complejidad que forman. Y luego tenemos las proteínas, que en muchas ocasiones son las uniones de péptidos y en función, como he dicho, de la conformación estructural y de la complejidad que presenten, pues tendremos diferentes estructuras de proteína. Podemos imaginarlo como un collar de perlas, ¿no? Donde una perla de cada color sería un aminoácido diferente, y las uniones de estos aminoácidos formarían las proteínas. Luego ese collar lo podemos enrollar, lo podríamos hacer una bola, para, digamos, formar diferentes estructuras más complejas, que seguirían siendo una proteína también, pero de otro perfil. Normalmente las proteínas se clasifican o se diferencian de su procedencia, si son de origen animal o de origen vegetal, por las características nutricionales que presentan unas y otras. Aunque quizá origen vegetal no sea lo más preciso y deberíamos dividirlas en proteínas de origen animal y proteínas de origen no animal. Pero bueno, nos adentraremos también a continuación en este tema. Bueno, sin darle muchas más vueltas, realmente ya hemos hablado un poco de los aminoácidos, ¿no? Cuando hablamos de aminoácidos, estamos hablando de una grandísima cantidad de compuestos nitrogenados que se encuentran en la naturaleza. De todo este grandísimo grupo de aminoácidos, estamos hablando de cientos, 21 aminoácidos, o sea, 21 de ellos son aminoácidos proteinogénicos, 20 se encuentran en nuestro código genético y uno más es la selenocisteína, y estos aminoácidos son los que componen las proteínas, por ejemplo, que se encuentran en nuestro organismo. De estos 21 aminoácidos proteinogénicos, 9 son aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos nutricionalmente indispensables, es decir, son una serie de compuestos que debemos consumir a través de nuestra dieta o por otra vía de administración exógena, ya que sin ellos sufriríamos una enfermedad carencial. Nuestro organismo carece de la capacidad de sintetizarlos por sí mismo, mientras que los otros 12 aminoácidos, por ejemplo, sí los podría crear. Estos 9 aminoácidos esenciales son aminoácidos que necesariamente debemos administrar a través de la dieta. Y de los 9 aminoácidos esenciales tenemos 3 aminoácidos particulares, que son la leucina, la isoleucina y la valina, que se conocen como aminoácidos ramificados, o BCAAs, que se caracterizan por tener un perfil alifático, bueno, una serie de nuevo, características químicas que a lo mejor no
no son muy interesantes. Pero bueno, lo más interesante de esta diapositiva es comprender que contamos con 3 aminoácidos ramificados que se encuentran dentro de los 9 aminoácidos esenciales, que a su vez se encuentran dentro de los 21 aminoácidos proteinogénicos, que son los que forman las proteínas de nuestro organismo. Pero hay muchos más aminoácidos en la naturaleza que podemos consumir además a través de los alimentos, pero que no nos sirven para formar proteínas. ¿Por qué debemos consumir proteínas? Es una cuestión bastante frecuente. A veces quizá la población más joven, deportista, no suela preocuparse tanto de ella, pero a lo mejor otros grupos de población sí. ¿Por qué? Yo, un hombre de 50 años, sedentario, con un trabajo de oficina, tengo que preocuparme de consumir proteínas. Pues porque las proteínas cumplen funciones en el organismo. La más famosa de ellas es la función plástica. Las proteínas plásticas, por ejemplo, son la actina o la miosina. Son proteínas que, por ejemplo, conforman nuestros músculos. Nuestros músculos están formados en torno a un 20% de su composición en base a proteínas. Consumir proteínas, junto a otras variables controladas, harán que nuestra masa muscular aumente. También sirven de almacén y de transporte. La mioglobina, por ejemplo, es una proteína que tenemos en nuestros músculos, que es una proteína de almacén de oxígeno. Igual que la hemoglobina, es una prima, digamos, una hermana de la mioglobina, se encuentra en nuestra sangre, en nuestros glóbulos rojos y permite saturar oxígeno y transportarlo a los tejidos. Realmente nos mantienen con vida. Existen proteínas señalizadoras, la adenirato ciclasa, que es una proteína que, digamos, reacciona dentro de las células para iniciar una serie de cascadas de reacciones a través de las cuales pues diferentes estructuras de nuestro organismo responden a estímulos del medio o a estímulos endógenos. Un poco complicado, pero digamos que median señales en las células, son mediadores de señales. Tenemos proteínas hormonales, proteínas de origen peptídico, el glucagón, la insulina, la hormona de crecimiento, la vasopresina, la prolactina, son todo hormonas que tienen un perfil proteico y por lo tanto requerimos de los aminoácidos que forman sus péptidos para poder sintetizarlo. Y luego tenemos enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas que se utilizan para degradar, estructuras, participan en los procesos redox, concretamente en la parte de la oxidación o la parte del catabolismo, no catabolismo muscular, ¿vale? De catabolismo como proceso fisiológico. Por ejemplo, la tripsina o la amilasa, que ayudan a la digestión a su vez, de las proteínas que consumimos o de los hidratos de carbono que consumimos a través de la dieta. Y realmente requerimos de estas proteínas para poder sobrevivir. O sea, no solamente las proteínas sirven para ganar masa muscular, ¿vale? Tienen funciones muy importantes de supervivencia en el organismo. El problema cuando no se consume suficiente proteína es desarrollar un estado de deficiencia. Realmente muchas veces la deficiencia no es tanto por la falta de consumo de proteínas en general, sino por la falta de alguno de los aminoácidos esenciales. Es decir, una condición de deficiencia proteica se genera a través de un cuadro de malnutrición que en muchas ocasiones viene pues, por hospitalizaciones y demás. A la derecha tenemos una imagen que es de un soldado pues que está cursando con lo que estamos viendo aquí, ¿no? El catabolismo en primer lugar, como no consumimos suficientes aminoácidos esenciales. Podemos observar aquí en la imagen de abajo que en nuestro organismo tenemos un pool de aminoácidos. Voy a coger un pincel que se vea bien aquí. Un pool de aminoácidos que nuestro organismo utiliza pues tanto para formar proteínas, o sea, para procesos de construcción, como para procesos de degradación, para procesos de obtención de energía. Cuando no se aportan suficientes aminoácidos esenciales a través de la dieta, nuestro organismo va vaciando este pool de aminoácidos que tenemos, y cuando pierde el equilibrio tiene que obtener esos aminoácidos de otros lugares. ¿Cuál es nuestro mayor reservorio de proteínas, de aminoácidos? El tejido muscular, el tejido hepático. Vamos perdiendo esos aminoácidos y empezamos a desarrollar una condición que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Cuando se pierde mucha masa muscular se desarrolla atrofia. La atrofia muscular es un trastorno disfuncional que genera alteraciones estructurales, y luego caquexia. La caquexia es una enfermedad carencial grave que se ve ya en estadios finales de enfermedades como por ejemplo el cáncer, y cursa con una malnutrición proteica muy intensa. En este caso estaríamos viendo en la imagen de la derecha a un sujeto, una persona que tiene una gran malnutrición proteica, ha desarrollado caquexia y se encuentra en un estado de salud presumiblemente grave por no consumir suficiente proteína.
¿Quién debe consumir proteína? Lo he dicho antes, y aun a riesgo de sonar redundante, todo el mundo debe consumir proteína. Realmente la proteína es un nutriente esencial y como tal debemos consumirla a través de la dieta, pues para que nuestro estado de salud no se vea negativamente afectado. Pero la proteína, junto a unos hábitos de vida saludables que tendremos que entrar a valorar, como por ejemplo un buen descanso o el entrenamiento con cargas de forma regular y en suficiente cantidad y calidad, llevará a atenuar las pérdidas de masa muscular asociadas inherentemente a la edad y a poder encontrarnos en un futuro como el sujeto que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, que a muchos nos gustaría poder llegar a esa edad así de funcionales. Creo recordar que es una persona que tiene 96 años, ¿vale? Podemos observar que tiene una masa muscular completamente con una buena estructura y completamente funcional. Bueno, la proteína es un nutriente que contribuye a mantener esto. ¿Cuánta proteína se debe consumir? Es uno de los grandes debates y el problema está en que no hay un consenso como tal. La proteína que se debe consumir, personalmente la voy a dividir en función del estrato poblacional al que nos refiramos. Si estamos hablando de personas sedentarias, tenemos diferentes recomendaciones en función del organismo oficial que las establece. En Europa, la FAO y la OMS establecen unos requerimientos diarios de 50 gramos de proteína al día, que forma parte de las VRNs, de los valores de referencia de nutrientes. Y en América tenemos las recomendaciones de la IOM, que son el Instituto de Medicina, que recomienda un consumo de 0,8 gramos por kilo por día en sus DRIs como RDA. Aquí, RDA, recomendación de consumo diario. Vienen a ser más o menos lo mismo, en torno a unos 50 gramos, 50 y algo. Es una recomendación un poco más precisa, ya que la proteína debería ser establecida en base al peso corporal del sujeto y de forma más precisa a la cantidad de masa magra que posee un sujeto. Entonces, en general en personas sedentarias es mejor la recomendación de americana que la europea. Sin embargo, estas recomendaciones han sido muy controvertidas, ya que si bien sirven para prevenir un posible estado de deficiencia nutricional, quizá no sea una recomendación óptima, salvo en personas que son absolutamente sedentarias e inactivas. Y aún así también podríamos entrar en debate de si realmente en la época en la que se establecieron estas recomendaciones se estaba utilizando el mejor método de determinación de las necesidades. Mucha gente que esté viendo este vídeo seguramente quiera saber cuánta cantidad de proteína debe consumir para ganar masa muscular. Es uno de los objetivos tradicionales de la proteína. Como hemos dicho, la proteína es un nutriente que tiene una función plástica muy directamente atribuible. Y bueno, la gente consume proteína porque quiere ganar masa muscular, ¿no? Teniendo en cuenta un metaanálisis muy potente realizado por Morton y colegas en el año 2018, se estableció que para optimizar la síntesis de proteínas musculares se debe consumir proteína en un rango de 1,03 a 2,2 gramos por kilogramo por día, en un intervalo de confianza del 95%. La media es de 1,6 gramos de proteína por kilo por día, que lo podemos encontrar aquí. Estas recomendaciones de proteína medias son la cantidad de proteína ideal que una persona debe consumir para optimizar su ganancia de masa muscular. Ni es necesario, en la mayoría de los casos, prácticamente en ningún caso, consumir 3 gramos de proteína por kilo por día, pero quizá los 0,8 gramos recomendados por el Instituto Americano de Medicina tampoco sean los más recomendables para ganar masa muscular. Sabemos que es una recomendación bastante reducida. Cuando, por ejemplo, hablamos de las recomendaciones de proteína, no para ganar masa muscular, sino para el rendimiento aeróbico, es decir, yo soy un deportista, tengo unos requerimientos energéticos más elevados y mis necesidades de nutrientes también, obviamente, pero mi objetivo no es ganar masa muscular, mi objetivo es seguir rindiendo mi modalidad deportiva. Habría que entrar a valorar, igual que para ganancia de masa muscular, una serie de factores individuales, pero bueno, el posicionamiento de la Sociedad Americana de Dietistas, la canadiense y el Colegio Americano de Medicina Deportiva, estableció que las recomendaciones de proteína en deportistas de resistencia se encontraban en torno a 1,2 o 1,4 gramos por kilo por día.
unas recomendaciones, como podemos ver, un poco más bajas que las de personas que buscan ganar masa muscular. Sin embargo, aquí pongo, bueno, seguro, porque actualmente tenemos una serie de ensayos que nos muestran que quizá también sean unas recomendaciones de proteína ligeramente infraestimadas. Podría llegar a requerirse hasta 1,83 gramos por kilo por día de consumo de proteínas en un atleta de resistencia para optimizar su consumo de proteínas. También hay que tener en cuenta que esto depende de si fuera un día de entrenamiento o no, ya que cuando se determinan esto, por ejemplo, en este caso se utiliza un trazador de CO2 y se realizó, si no me equivoco, las mediciones se realizaron en un día de entrenamiento. Entonces, el turno del proteico no es una condición estática y, bueno, debemos tener en cuenta eso, que no... O sea, 1,83 no es un número cerrado e inamovible, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, ¿no? En torno a 1,5 o 2 gramos por kilo por día podría ser una buena recomendación en deportistas de resistencia. Otro de los grandes debates, ¿cuándo se debe consumir la proteína? Estos debates vienen por la creencia infundada de los años 80 y 90, donde los culturistas consumían una gran cantidad de calorías diarias a fin de, pues, intentar potenciar la ganancia de masa magra, y entonces repartían esa ingesta calórica en muchas comidas al día. Estamos hablando de repartos de hasta 10 veces al día. Entonces, la proteína tiene algún tipo de ventaja, repartirla más. O sea, si por ejemplo en mi día tengo que consumir 200 gramos de proteína, es más efectivo si los consumo en una sola vez o en 15 veces. Bueno, Areta y colaboradores hicieron un estudio en el año 2013 que podemos ver que hicieron 3 grupos, donde un grupo pertenecía a la condición que ellos llamaron bolo, o bolus, un grupo pertenecía a la condición de intermedio y otro grupo pertenecía a la condición de pulso. Estableció como realmente bolo era un consumo de grandes cantidades de proteína 2 veces al día, 40 gramos 2 veces al día. Intermedio, un punto medio entre el bolo y el pulso, 4 ingestas de proteína de 20 gramos al día, y pulso, 8 ingestas de proteína de 10 gramos al día. Al final el neto era el mismo en todas las ocasiones, 80 gramos. Lo que podemos comprobar en los resultados es que el grupo que consumió 4 ingestas de proteína de 20 gramos generó una mayor síntesis proteica miofibrilar fraccional que los grupos que lo consumieron en bolo y el grupo que lo consumió en pulso. Es decir, un reparto de proteína intermedio es superior a un consumo de grandes cantidades de proteína de golpe y también a un grandísimo reparto de proteína, porque no alcanzan unos umbrales mínimos de estímulo y demás. Ahora nos adentraremos un poco más en algún detalle. Realmente este ensayo tiene limitaciones, ya que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el trazador utilizado puede no ser el más recomendable a la hora de determinar las ganancias de masa muscular, porque hay que tener en cuenta que la optimización de la síntesis proteica miofibrilar de forma aguda después del entrenamiento no tiene por qué correlacionarse con mayores ganancias de masa muscular a largo plazo. Es decir, que tú tengas una estrategia que haga que tu síntesis de proteínas en un momento determinado sea más alta, no tiene por qué significar que dentro de unos meses tu ganancia de masa muscular sea mayor que la de otro grupo. Entonces, bueno, a pesar de que es un ensayo muy interesante y nos da una guía que recomiendo seguir, tampoco es un dogma que sea inamovible. Bueno, seguimos un poco con el timing. En base a estos estudios como los de Areta, realmente el de Areta es de 2013 y este es un estudio de Lehman, un gran experto en proteínas, que ya planteaba la posibilidad de que la distribución proteica óptima fuera pues la misma en varias ingestas a lo largo del día. Es decir, si tú tienes que consumir 90 gramos de proteína diarios, una recomendación bastante baja, pero bueno, sería ideal, por ejemplo, si vas a hacer 3 comidas, repartirlo de forma equitativa, 30 gramos en cada comida. Y eso sería más efectivo que repartirlo de una forma diferente, como por ejemplo tener un consumo insuficiente en el desayuno, 10 gramos, 20 gramos en la comida y luego 60 gramos en la cena. El autor lo que establecía era que existía, digamos, un consumo de proteína que era óptimo para estimular la síntesis proteica, y eso tenía un umbral mínimo que había que superar y un umbral máximo a partir del cual cuando consumíamos más proteína realmente no generábamos más efectos.
En base a todos estos estudios, a todos estos ensayos, se hizo Schoenfeld y Aragon hicieron una revisión en el año 2000, no recuerdo ahora mismo, 2017 puede ser, que después llevó a mucho debate sobre si solamente se podía absorber 30 gramos de proteína por comida. Bien, eso no es cierto. Sin embargo, estos investigadores establecieron que de cara a optimizar la síntesis de proteínas y por lo tanto la ganancia de masa muscular, lo más recomendable era realizar 4 ingestas al día de unas cantidades de proteína de 0,4 a 0,55 gramos por kilogramo de peso corporal. Eso era, digamos, lo óptimo para optimizar al máximo la síntesis de proteína y posiblemente la ganancia de masa muscular. De hecho, si nos damos cuenta, 4 por 0,4 da 1,6 y 4 por 0,55 da 2,2, que era el intervalo de confianza del 95% que establecieron Morton y colegas en el año 2018 en el metaanálisis que hemos comentado anteriormente. Bueno, aquí hago una pequeña broma, me está tapando un poco todos los dibujitos que he hecho, pero bueno, ¿no? Un deportista que gana una medalla, se alegra, lo celebra y bueno, al final era un tercer puesto. En el primer puesto tenemos siempre la adherencia, la capacidad de seguir una dieta y de que ella se adapte a nuestro estilo de vida. Y en segundo puesto tenemos la cantidad. La cantidad de proteína diaria es bastante más importante en general que el reparto de proteína que hagamos. Una vez asegura la adherencia y la cantidad de proteína que consumamos en nuestro día a día, podemos preocuparnos de cómo repartirla. Una gran pregunta de la proteína. ¿Debemos consumir proteína antes o después de entrenar? Sí, hay un ensayo muy reciente de 2019 que muestra que el grupo que consumió proteínas en torno al entrenamiento obtuvo una respuesta, o sea, una ganancia de masa muscular en 12 semanas mucho más grande que el grupo que no las consumió, aún consumiendo la misma cantidad de proteínas diaria. De hecho, el grupo que no la consumió había consumido más proteínas diarias, pero la ganancia de masa muscular no fue la misma. Ahora, la ventana anabólica, realmente consumir proteína post-entrenamiento es mejor que consumirla en otro momento del día. Bueno, podéis ver el título de este estudio, de Schoenfeld también. Pre versus post-exercise protein intake has similar effects on muscular adaptations. Es decir, consumir proteína antes o después de entrenar genera más o menos las mismas adaptaciones a nivel muscular. Cuando analizamos los datos que contiene el estudio, vemos que hay una ligera, muy ligera ventaja o tendencia a ser superior el consumo de proteína post-entrenamiento. Pero no es estadísticamente significativa, lo que quiere decir que se puede deber a factores externos, no es atribuible de por sí al momento de la ingesta. Entonces, como además la variación es tan nimia, es preferible consumir la proteína antes o después en función de cuando se adapte mejor a tu estilo de vida. Otra gran pregunta, ¿debemos consumir proteína antes de dormir? Es decir, ¿la proteína precama es efectiva? Bueno, tenemos a investigadores como Trommelen que están muy implicados en la investigación respecto al consumo de proteínas, generalmente de caseína, antes de dormir como un posible momento beneficioso. De hecho, aquí vemos una gráfica donde explica pues, que cuando se realiza una ingesta, la síntesis de proteína aumenta. Según van pasando las horas, aumenta la degradación proteica y alcanzamos un balance proteico negativo, es decir, tendremos un estado catabólico, luego volvemos a consumir proteína, tenemos una especie de periodo refractario donde vamos, donde nuestro turno a ver proteicos positivo, es decir, es bueno para nuestro tejido muscular, estamos anabolizando, no lo más preciso, pero sí. Sin embargo, cuando llega la noche, estamos, pues mira, desde las 11 hasta las 8 de la mañana sin consumir proteína. Entonces, él lo llama como ventana de oportunidad del consumo de proteínas. Dice que si, por ejemplo, antes de dormir se consumiera un bolo de proteína bastante grande, durante toda la noche el anabolismo nocturno sería mayor. Esto puede no ser erróneo. Tenemos un estudio de Snigers en 2019 donde también colabora Trommelen, así que, bueno, podría existir algún tipo de conflicto de interés, ya que realmente es su modelo de investigación y hablar negativamente de él también puede ser perjudicial. Pero vamos a partir de que no es el caso, de hecho no debería serlo, y lo que podemos comprobar es que realmente en sujetos jóvenes, cuando consumen suficiente cantidad de proteína, no parece que haya una gran diferencia. Obviamente podemos ver que entre el grupo que hace ejercicio y que consume un placebo y el grupo que hace ejercicio y consume 40 gramos de proteína,
El grupo que consume 40 gramos de proteína antes de dormir tiene una mayor síntesis de proteína, pero el problema está en que la cantidad de proteínas diaria que consumía un grupo y otro no era la misma. Sin embargo, lo que podemos ver es que en personas mayores sí parece que hay una mayor sensibilidad a la hora de consumir proteína nocturna. Es decir, si eres un sujeto joven, entrenas, consumes suficiente cantidad de proteína en tu día a día, consumes suficientes calorías, a lo mejor el consumo de proteína nocturna no es un factor muy determinante, volvemos un poco a lo de antes, adherencia, cantidad de proteína neta diaria, y el timing es un factor menos relevante. Sin embargo, en ancianos, aun también siendo un factor secundario, parece que hay una mayor sensibilidad, es decir, que una persona mayor sí se puede beneficiar más del consumo de proteína precama. En este momento es más recomendable consumir, el mismo Tromen lo dice, una caseína, una fuente de proteína de digestión lenta, que permita un aporte constante de aminoácidos al torrente sanguíneo a fin de que la aminoacidemia o la cantidad de aminoácidos que tenemos en la sangre sea más constante por la cantidad de horas que vamos a pasar sin comer. ¿Qué proteína consumir? Tenemos una revisión de Wolf en el año 2015 que establece cuáles son las proteínas que tienen mayor DIAS. DIAS es el índice de digestibilidad de sus aminoácidos, es decir, el porcentaje de aminoácidos que se absorbe. Es un método que actualmente es el más preciso, aprobado por la FAO y la OMS, pero no quiere decir que no tenga limitaciones. ¿Cuál es la proteína, por ejemplo, más eficiente de todas? La caseína. Seguida, por ejemplo, por el concentrado de proteína de leche, la leche en polvo, whey protein aislado, la proteína del huevo, un concentrado whey protein, la proteína de ternera. Lo que estamos viendo es que realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7 mejores proteínas o las 7 proteínas con mayor calidad son proteínas de origen animal. Luego ya tendríamos la proteína de soja aislada, una gran fuente de proteínas, proteína de guisante. Las proteínas animales son proteínas que en general tienen una calidad proteica mayor que las proteínas de origen vegetal, y por lo tanto, a menos que tengamos algún tipo de conflicto ético con el consumo de alimentos de origen animal, pues por ejemplo porque seamos veganos o vegetarianos, deberíamos priorizar el consumo de este tipo de proteínas en nuestra dieta. Cosa que no quiere decir que, por ejemplo, una proteína de soja sea una mala opción, ya que es una proteína nutricionalmente completa y perfectamente empleada. De hecho, el DIAS es un índice que posee limitaciones, ya que aunque dice, por ejemplo, que la caseína es la proteína más eficiente, podemos ver que tiene un problema, y que es que no alcanza el trigger de leucina. El trigger de leucina, la caseína es una fuente de proteínas que es completa, tiene todos los aminoácidos, pero el contenido de leucina que tiene es más bajo por su perfil nutricional. Podemos comprobar que, por ejemplo, cuando consumimos la misma cantidad de proteína de la caseína, de la soja y del suero de leche, el suero de leche al final genera una respuesta en la síntesis proteica mayor, ya que es capaz de cruzar ese umbral de leucina, ¿no? Este trigger, que es una de las teorías propuestas que puede llegar a ser realmente un limitante para la ganancia de masa muscular. La caseína es una proteína que tiene una digestión muy lenta, una aminoacidemia muy constante, es una buena proteína, pero como tiene poca leucina, pues se plantea que no llega a cruzar este trigger. De hecho, podemos ver que hay una gran diferencia, y realmente la síntesis de proteína que genera es menor. ¿Debemos consumir suplementos de proteína? Bueno, la suplementación de proteínas es una estrategia efectiva para aumentar el consumo de proteína diario, y quizá no todo el mundo tenga por qué consumir suplementos a base de proteínas. Tampoco hay ningún problema con hacerlo, no son malos, no son dopaje, no son peligrosos para la salud en ningún caso, sobre todo si tenemos en cuenta las recomendaciones de proteína diarias y las cumplimos. Y de hecho son preparados alimenticios, son alimentos con una calidad nutricional excepcional, son muy buenos y constituyen realmente un beneficio no solamente a nivel nutricional, no solamente es que sean muy prácticos, porque un batido es muy rápido de hacer, tiene buen sabor, normalmente genera adherencia, suele sentar bastante bien a nivel gastrointestinal, sino que también, bueno, a nivel de precio, pues son más baratos que la carne o el pescado, ¿no? ¿Qué grupos de población se podrían beneficiar especialmente de un suplemento a base de proteínas? Los deportistas, porque la cantidad de proteínas que deben consumir sí es más elevada, y a lo mejor ciertas personas consumir 2,2 gramos de proteína por kilo por día, o incluso hay gente que puede consumir un poco más, ya que la proteína también tiene un efecto saciante en cantidades un poco más grandes, 2,5, 2,7 gramos,
Ya sí puede ser cantidades bastante altas que en ocasiones pues, pueden suponer un problema al deportista a la hora de consumirlo, especialmente si está muchas horas entrenando. Un batido de proteínas es una muy buena opción. Personas de la tercera edad, tenemos en cuenta que los ancianos en ocasiones es cierto que les cuesta consumir grandes cantidades de alimento, tampoco lo requieren normalmente, pero sí deben consumir proteína. Pierden un poco el gusto por la carne, por el pescado, por los huevos, por la leche, les cuesta consumir ese tipo de alimentos proteicos, se sacian muy rápidamente. Y un anciano, por el perfil catabólico que presenta, por la edad, la sarcopenia que tiende a desarrollar, la atrofia en muchos casos por la disminución de la actividad física que realizan en su día a día, complementar su alimentación con un preparo alimenticio a base de proteínas es muy recomendable. Bueno, pacientes hospitalizados e inmovilizados, pacientes oncológicos, personas que tienen poco tiempo para cocinar, embarazadas con pérdida de apetito, personas activas de más de 40 años, mujeres posmenopáusicas, personas con trastornos de la conducta alimentaria, con afección por el apetito, anorexia, bulimia, incluso personas con ortorexia, aunque eso obviamente requeriría de un abordaje por un equipo multidisciplinar, con un psicólogo, pero bueno, realmente hay muchos targets, hay muchos grupos de población que se pueden beneficiar del consumo de un preparo alimenticio a base de proteínas. ¿Necesitas consumirlo? A veces no, iba a decir posiblemente no, no es que posiblemente no, hay que valorar el contexto de cada persona, pero en muchas ocasiones es una estrategia muy cómoda y muy efectiva. A modo de resumen, debemos tener en cuenta que en general las proteínas, en general no, sí, en general las proteínas son un nutriente esencial, necesitamos consumirlo para mantener un buen estado de salud general, pero como muchas personas buscan optimizar el consumo de proteínas de cara a la ganancia de masa muscular, debemos tener en cuenta que el entrenamiento es uno de los factores clave para producir ese proceso de ganancia de masa muscular, estimula el turnover proteico, tanto la degradación proteica como la síntesis proteica, pero al final, de forma neta, la síntesis proteica es mayor y eso nos va haciendo ganar masa muscular. Hay que tener en cuenta variables clave, no es el objetivo de este webinar, pero bueno, ¿no? El grado de esfuerzo, tiempo de tensión, volumen, la frecuencia de entrenamiento, la edad y otra serie de variables, tanto propias del entrenamiento como de otro perfil. Todo eso, o por ejemplo, concretamente este estímulo de entrenamiento, generará un balance proteico negativo, es decir, el entrenamiento es por sí mismo catabólico, el turnover proteico aumenta, MPS es síntesis de proteínas y MPB, pero cuando nosotros consumimos un bolo de proteína, no tiene por qué ser, aquí se está refiriendo a un bolo, es decir, el consumo de proteína post-entrenamiento, pero en nuestro día a día consumimos proteína, teniendo en cuenta de nuevo variables clave. La proteína post-entrenamiento, que ya hemos visto que bueno, puede ser post-entrenamiento, pre-entrenamiento, incluso intraentrenamiento, la proteína en torno al entrenamiento, consumiendo al menos 0,4 gramos por kilogramo por comida en jóvenes, estamos hablando del estudio de Schoenfeld. Hay que tener en cuenta que en ancianos a lo mejor la cantidad de proteína por comida que se debería consumir sería mayor, ya que presentan una condición que se llama resistencia anabólica, pero también excede un poco el contenido que se trata en este webinar, con un consumo de leucina en torno a 3 gramos por comida, un poco lo que hablábamos de la proteína de la caseína y por qué presentaba ciertas limitaciones. También hay que tener en cuenta que el trigger de leucina es más alto, por ejemplo, en ancianos, en obesos, en personas que están desentrenadas y en sujetos que realizan ejercicio físico habitual, son jóvenes. A lo mejor 3 gramos de leucina no requieren tanta cantidad y con 1 gramo está bien. Un consumo al menos de 4 comidas al día, como mostraba el estudio de Areta y el de Schoenfeld. Y una posible ventaja de consumir un bolo de proteína precama, de en torno a 0,5-0,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Viene a ser unos 40 gramos más o menos, en la mayoría de los casos, de caseína. Muchas veces hay estudios y hay resultados conflictivos, pero incluso Trommelen enriquece la caseína con una dosis extra de leucina para salvaguardar esas limitaciones que hemos comentado anteriormente. Hay veces que mezcla la caseína con un hidrolizado de suero de leche. Bueno, mi recomendación es que si vais a meter un bolo de proteína antes de dormir, utilicéis un aislado de proteína de leche, no de proteína de suero de leche, un aislado de proteína de leche, que tiene una ratio de caseína y suero de leche de un 80-20% y es una proteína espectacular para la ganancia de masa muscular. Cuando mezclas entrenamiento y una ingesta suficiente de proteínas, lo que haces es que el balance proteico neto, que era negativo, se torne a un balance proteico neto que sea positivo.
Este balance proteico neto positivo mantenido a lo largo de los días, es decir, con días y días y semanas de entrenamiento y de correcta nutrición proteica y, bueno, correcta nutrición en general, hará que de aquí a unas semanas, pues, o ya unos meses, pues nos pongamos todos mamadísimos y ganemos toda la masa muscular que queremos. Con esto acabo mi webinar. Espero haberte aportado algo, a poder ser mucho, y responderé cualquier pregunta que tengáis en los comentarios. Simplemente podéis dejarla abajo. Espero que os haya servido de ayuda. Feliz día de la nutrición y comed sano y pondreros muy fuertes. Soy Alfredo, un saludo.